La carga del escepticismo, por Carl Sagan, grabado por John Beacon para Vanguardia Filosófica. ¿Qué es el escepticismo? No es nada esotérico. Nos lo encontramos a diario. Cuando compramos un coche usado, si tenemos la mínima sensatez, emplearemos algunas habilidades escépticas residuales. Podrías decir, este tipo es de apariencia honesta, aceptaré lo que me ofrezca. O podrías decir, bueno, he oído de vez en cuando que hay pequeños engaños relacionados con las ventas de coches usados, quizás involuntariamente por parte del vendedor, y luego hacer algo. Le das unas pataditas a los neumáticos, abres las puertas, miras debajo del capó. Sabes que se requiere algo de escepticismo y comprendes por qué. Es desagradable que tengas que estar en desacuerdo con el vendedor de coches usados o que tengas que hacerle algunas preguntas a las que es reacio a contestar. Hay al menos un pequeño grado de confrontación personal relacionado con la compra de un coche usado y nadie afirma que sea especialmente agradable, pero existe un buen motivo para ello, porque si no empleas un mínimo de escepticismo, si posees una credulidad absolutamente destrabada, probablemente tendrás que pagar un precio tarde o temprano. Entonces desearás haber hecho una pequeña inversión en escepticismo con anterioridad. Ahora bien, esto no es algo en lo que tengas que emplear 4 años de carrera para comprenderlo. El problema es que los coches usados son una cosa, y los anuncios de televisión y los discursos de presidentes y líderes políticos son otra. Somos escépticos en algunas cosas, pero desafortunadamente no en otras. Por ejemplo, hay un tipo de anuncio de aspirina que revela que el producto de la competencia solo tiene una cierta cantidad de ingredientes analgésicos que los médicos recomiendan, mientras que su producto tiene una cantidad dramáticamente superior, de 1.2 a 2 veces más por cada pastilla. Por tanto, deberías comprar su producto. Pero, ¿por qué no simplemente tomar 2 pastillas de la competencia? Nadie te ha dicho que preguntes. No apliques escepticismo en este asunto. No pienses. Compra. Las afirmaciones de los anuncios comerciales constituyen pequeños engaños. Nos hacen gastar algo más de dinero o nos inducen a comprar un producto algo inferior. No es tan terrible. Pero considera esto. Tengo aquí el programa de este año de la Expo World Life de San Francisco. 20,000 personas asistieron a la del año pasado. He aquí algunas de las presentaciones. Dicen, tratamientos alternativos para enfermos de SIDA, reconstruirá las defensas naturales y prevendrá crisis del sistema inmunitario, aprende sobre los últimos avances de los medios que han ignorado por completo. Me parece que esa presentación podría causar graves daños, como otro que dice, las proteínas sanguíneas atrapadas producen dolor y sufrimiento. Cristales son talismanes o piedras. Dice, al igual que un cristal enfoca ondas de sonido y luz para la radio y la televisión, las radios de galena tienen bastante tiempo. También dice, también podría amplificar las vibraciones espirituales del hombre desintonizado. Apuesto que muy pocos de ustedes están desintonizados. O esta otra que dice, el retorno de la diosa, ritual de la presentación. Otra, sincronicidad, la experiencia de reconocimiento. Esa es la de Hermano Charles, o en la siguiente página, Tú, Saint Germain y cómo curarse mediante la llama violeta. Sigue así con montones de anuncios acerca de las oportunidades disponibles en la Expo World Life. Si tuvieras que bajar a la Tierra en cualquier momento del dominio humano, te encontrarías con un conjunto de sistemas de creencias populares más o menos similares. Cambian a veces rápidamente y a veces en una escala de varios años, pero a veces sistemas de creencias de este tipo duran miles de años, al menos unos cuantos están siempre presentes. Creo que es razonable preguntarse por qué. Somos Homo sapiens, esa es nuestra característica diferenciadora. Eso de sapiens, ¿se supone que somos listos? Entonces, ¿por qué nos rodea siempre todo ese tema? Bueno, por una parte, muchos de esos sistemas de creencias tratan necesidades humanas reales que no se presentan en nuestra sociedad. Existen necesidades médicas insatisfechas, necesidades espirituales y necesidades de comunicación con el resto de la comunidad humana. Puede que haya más de esos defectos en nuestra sociedad que en muchas otras de la historia de la humanidad. Por tanto, es razonable para la gente probar y hurgar en varios sistemas de creencias para ver si ayudan en algo. Por ejemplo, tomemos una manía de moda, la canalización. Tiene como premisa fundamental, al igual que el espiritualismo, que cuando morimos, no desaparecemos exactamente, sino que una parte de nosotros continúa. Esa parte, dicen, puede retomar el cuerpo de un humano u otras criaturas en el futuro, y por tanto, personalmente, la muerte pierde mucha amargura para nosotros. Y lo que es más, tenemos una oportunidad,
si los argumentos de la canalización son ciertos, de contactar con seres queridos que han muerto. Hablando personalmente, yo estaría encantado de que la reencarnación fuese cierta. Perdí a mis dos padres en los últimos años y me encantaría tener una pequeña conversación con ellos para decirles cómo están los niños y asegurarme de que todo va bien donde quiera que estén. Eso toca algo muy profundo, pero al mismo tiempo y precisamente por esa razón, sé que hay gente que intenta beneficiarse de las vulnerabilidades de los afligidos. Mejor que los espiritualistas y los canalizadores, tengo un argumento convincente. O tomemos la idea de que, pensando mucho sobre formaciones geológicas, podemos decir dónde hay depósitos de mineral o petróleo. Uri Geller afirma eso. Ahora bien, si eres un ejecutivo de una compañía de exploración de mineral o petróleo, tus garbanzos dependen de que encuentres los minerales o el petróleo. Por tanto, gastas cantidades triviales de dinero comparados con las que vas a gastar a menudo en exploración geológica. En este caso, para encontrar físicamente los depósitos, no suena tan mal. Podrías caer en la tentación. O tomemos a los ovnis, el argumento de que nos están visitando continuamente seres de otros mundos en naves espaciales. Encuentro esto muy emocionante, al menos en una ruptura con lo ordinario. He empleado una buena cantidad de tiempo de mi vida científica trabajando en el tema de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Piensa cuánto esfuerzo podría ahorrarme si esos tipos están visitándonos continuamente. Pero cuando podemos reconocer alguna vulnerabilidad emocional relacionada con una pretensión, es cuando tenemos que hacer los esfuerzos más firmes de escrutinio escéptico. En esa situación es cuando pueden aprovecharse de nosotros. Ahora reconsideremos la canalización. Hay una mujer en Estados Unidos, de Washington, que afirma entrar en contacto con alguien que tiene 35,000 años de edad, Ramta, quien por cierto habla muy bien el inglés con lo que me parece un acento indio. Supongamos que tenemos a Ramta aquí y supongamos que Ramta es cooperativo. Podremos hacer algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que Ramta vivió hace 35,000 años? ¿Quién está llevando la cuenta de los milenios que se interponen? ¿Cómo es que son exactamente 35,000 años? Eso es un número muy redondo. 35,000 más que o menos que. ¿Cómo eran las cosas hace 35,000 años? ¿Cómo era el clima? ¿Dónde vivió Ramta? Sé que habla inglés con un acento indio, pero ¿dónde se hablaba así hace 35,000 años? ¿Qué come Ramta? Los arqueólogos saben algo sobre lo que comía la gente por aquel entonces. Tendremos una buena oportunidad de descubrir si sus afirmaciones son ciertas. Si fuera realmente alguien de hace 35,000 años, podremos aprender mucho sobre hace 35,000 años. Por tanto, de una manera u otra, Ramta es realmente alguien de hace 35,000 años, en cuyo caso descubriremos algo sobre ese periodo, que es anterior a la glaciación de Wisconsin, una época interesante. ¿O es un farsante y se equivocará? ¿Cuáles son los idiomas indígenas? ¿Cómo es la estructura social? ¿Con quién más vive Ramta? ¿Hijos, nietos? ¿Cuál es el ciclo de la vida, la mortalidad infantil? ¿Qué ropas lleva? ¿Cuál es su esperanza de vida? ¿Qué armas, plantas y animales hay? Dinos. En cambio, oímos lo que son las homilias más banales, indistinguibles de las que son supuestos ocupantes de los ovnis. Les dicen a los pobres humanos que afirman haber sido abducidos por ellos. Ocasionalmente, por cierto, recibo una carta de alguien que está en contacto con un extraterrestre que me invita a preguntar lo que sea. Así que tengo una lista de preguntas. Los extraterrestres están muy avanzados, recordemos. Por tanto, pregunto cosas como, por favor, denme una demostración simple del último teorema de Fermat o de la conjetura de Goldbach. Y luego tengo que explicar qué son estas cosas porque los extraterrestres no las llamaron último teorema de Fermat, así que escribo la pequeña ecuación con sus exponentes. Nunca recibo respuesta. Por otra parte, si le pregunto algo como ¿deberíamos ser buenos los humanos?, siempre recibo respuesta. Pienso que se puede deducir algo de esta habilidad diferenciada para contestar preguntas. Si son cosas imprecisas y vagas, están encantados de responder, pero si es algo específico, de ocasión a descubrir si se sabe algo realmente, solo hay silencio. El científico francés Henri Poincaré hizo una observación sobre por qué la credulidad es tan extendida. También sabemos lo cruel que es la verdad a menudo y nos preguntamos si el engaño no es más consolador. Eso es lo que he intentado decir con mis ejemplos, pero no creo que esa sea la única razón por la que la credulidad está extendida. El escepticismo desafía las instituciones establecidas. Si enseñamos a todo el mundo, digamos a los estudiantes de instituto, el hábito de ser escépticos, quizás no limiten su escepticismo a los anuncios de aspirinas y a los canalizadores de 35,000 años.
Puede que empiecen a hacerse inoportunas preguntas sobre las instituciones económicas o sociales o políticas o religiosas. Luego, ¿dónde estaremos? El escepticismo es peligroso. Esa es precisamente su función, en mi opinión. Es menester del escepticismo el ser peligroso, y es por eso que hay una gran renuncia a enseñarlo en las escuelas. Es por eso que no encontramos un dominio general del escepticismo en los medios. Por otra parte, ¿cómo evitaremos un peligro futuro si no poseemos las herramientas intelectuales elementales para hacer preguntas agudas a aquellos que están nominalmente al cargo, especialmente en una democracia? Creo que este es un buen momento para reflexionar sobre el tiempo de problema nacional que se podría haber evitado si el escepticismo estuviese más disponible en la sociedad americana. El fiasco de Irán, Nicaragua, es un ejemplo tan obvio que no tomaré ventaja de nuestro pobre y hostigado presidente Reagan hablando sobre ello. La resistencia de la administración a un tratado de prohibición de pruebas nucleares y su continua pasión por aumentar las armas nucleares, bajo el pretexto de estar más seguros, es otro asunto semejante. También lo es la guerra de las galaxias. Los hábitos de pensamiento escéptico que fomenta el CSICOP tienen relevancia para asuntos de la mayor importancia para la nación. Hay tantas tonterías promulgadas por los partidos políticos que el hábito del escepticismo imparcial debería declararse un objetivo nacional esencial para nuestra supervivencia. Quiero decir algo más acerca de la carga del escepticismo. Se puede tomar un hábito de pensamiento en el que te diviertes burlándote de toda la gente que no ve las cosas tan bien como tú. Esto es un peligro social potencial presente en una organización como el CSICOP. Tenemos que protegernos cuidadosamente de esto. Me parece que lo que se necesita es un equilibrio exquisito entre dos necesidades conflictivas. Escrutinio escéptico de todas las hipótesis que se nos presentan y al mismo tiempo una actitud muy abierta a las nuevas ideas. Obviamente, estas dos maneras de pensar están en cierta tensión, pero si solo puedes ejercitar una de ellas, sea cual sea, tienes un grave problema. Si solo eres escéptico, entonces no te llegan nuevas ideas, nunca aprendes nada nuevo. Te conviertes en un viejo cascarrabias convencido de que la estupidez gobierna el mundo, pero de vez en cuando, quizás uno entre 100 casos, una nueva idea resulta estar en lo cierto, ser válida y maravillosa. Si tienes demasiado arraigado el hábito de ser escéptico en todo, vas a pasarlo por alto y tomarlo a mal, y en ningún caso estarás en la vía del entendimiento y del progreso. Por otra parte, si eres receptivo hasta el punto de la mera credulidad y no tienes una pizca de sentido del escepticismo, entonces no puedes distinguir las ideas útiles de las inútiles. Si todas las ideas tienen igual validez, estás perdido, porque entonces, me parece, ninguna idea tiene validez alguna. Algunas ideas son mejores que otras. El mecanismo para distinguirlas es una herramienta esencial para tratar con el mundo y especialmente para tratar con el futuro. Y es precisamente la mezcla de estas dos maneras de pensar el motivo central del éxito de la ciencia. Los científicos realmente buenos practican ambas. Por su cuenta, cuando hablan consigo mismos, amontonan grandes cantidades de nuevas ideas y las critican implacablemente. La mayoría de ellas nunca llegan al mundo exterior. Solo las ideas que pasan por rigurosos filtros salen y son criticadas por el resto de la comunidad científica. A veces ocurre que las ideas que son aceptadas por todo el mundo resultan ser erróneas, o al menos parcialmente erróneas, o al menos son reemplazadas por ideas de mayor generalidad. Y aunque por supuesto existen algunas pérdidas personales, vínculos emocionales con la idea de que tú mismo has jugado un papel inventivo, no obstante, la ética colectiva es que cada vez que una idea así es derribada y reemplazada por algo mejor, la misión de la ciencia ha salido beneficiada. En ciencia ocurre a menudo que los científicos dicen, ¿sabes? Ese es un gran argumento, yo estaba equivocado. Y luego cambian su mentalidad y jamás se vuelve a escuchar de sus bocas esa vieja opinión. Realmente hacen eso. No ocurre tan a menudo como debiera porque los científicos son humanos y el cambio es a veces doloroso. Pero ocurre a diario. No soy capaz de recordar la última vez que pasó algo así en la política o en la religión. Es muy raro que un senador, por ejemplo, responda, ese es un buen argumento, voy a cambiar mi afiliación política. Me gustaría decir unas cuantas cosas sobre las estimulantes sesiones sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre y sobre el lenguaje animal en nuestras conferencias del SCICOP. Productivo desfile de importantes batallas intelectuales que resultan tratar todas ellas sobre lo centrales que son los seres humanos. Podremos llamarlas batallas sobre la presunción anticopernicana. He aquí algunas de las cuestiones. ¿Somos el centro del universo?
Todos los planetas y las estrellas y el Sol y la Luna giran alrededor nuestro. Hombre, debemos ser muy especiales. Esa era la creencia impuesta hasta la época de Copérnico. Le gustaba a mucha gente porque les daba una posición central personalmente injustificada en el universo. El mero hecho de estar en la Tierra te hacía privilegiado. Eso te hacía sentir bien. Luego llegó la prueba de que la Tierra era solo un planeta y que esos puntos brillantes en movimiento eran también planetas. Decepcionante, incluso deprimente. Mejor cuando éramos centrales y únicos. Pero al menos nuestro Sol está en el centro del universo. No, esas otras estrellas también son soles, y lo que es más, nos encontramos en las afueras de la galaxia. No estamos nada cerca del centro de la galaxia. Muy deprimente. Bueno, al menos la Vía Láctea está en el centro del universo. Luego, un poco más de progreso científico, descubrimos que no existe eso del centro del universo. Lo que es más, hay 100.000 millones de galaxias más. Esta no tiene nada de especial, completamente deprimente. Bueno, al menos nosotros, los humanos, somos el pináculo de la creación, somos aparte. Todas esas criaturas, los planetas y los animales, son inferiores. Nosotros somos superiores, no tenemos conexión con ellos. Todo ser viviente ha sido creado separadamente. Luego viene Darwin. Descubrimos una continuidad evolucionaria. Estamos relacionados estrechamente con las otras bestias y vegetales. Lo que es más, nuestros parientes biológicos más cercanos son los chimpancés. Esos son nuestros parientes más cercanos, esos bichos. Es una vergüenza. ¿Has ido alguna vez al zoológico y los has visto? ¿Sabes lo que hacen? Imagina lo embarazoso que era esta verdad en Inglaterra victoriana cuando Darwin tuvo esta idea. Hay otros ejemplos importantes que pasaré por alto. Mantengo que en la tradición de este largo conjunto de debates, hubo una nota profundamente emocional en los debates de las 2 sesiones del CSICOP que hemos mencionado, la búsqueda de inteligencia extraterrestre y el análisis de un posible lenguaje animal hieren a uno de los sistemas de creencia precopernicanos que quedan. Al menos somos las criaturas más inteligentes de todo el universo. Si no existen más chicos listos en ninguna parte, aunque estemos relacionados con los chimpancés, aunque estemos en las afueras de un universo vasto y tremendo, al menos todavía nos queda algo especial. Pero en el momento en que encontremos inteligencia extraterrestre se perderá el último pedazo de presunción. Creo que parte de la resistencia a la idea de la inteligencia extraterrestre es debida a la presunción anticopernicana. Asimismo, sin tomar ninguna postura en el debate de si hay otros animales inteligentes o con un lenguaje, es claramente a nivel emocional la misma cuestión. Si definimos a los humanos como criaturas que tienen lenguaje y nadie más tiene lenguaje, al menos somos únicos en ese aspecto. Pero si resulta que todos esos sucios, repugnantes y graciosos chimpancés pueden, con alguna forma, de cualquier otra manera, comunicar ideas, entonces, ¿qué nos queda de especial a nosotros? En los debates científicos existen, a menudo inconscientemente, impulsoras predisposiciones emocionales sobre estas cuestiones. Es importante darse cuenta de que los debates científicos, al igual que los debates pseudocientíficos, pueden llenarse de emociones por todas estas razones. Ahora echemos un vistazo más de cerca a la búsqueda de inteligencia extraterrestre por radio. ¿En qué se diferencia de la pseudociencia? Déjame contarte un par de casos reales. A principios de los 60, los soviéticos ofrecieron una rueda de prensa en Moscú, en la que anunciaron que una fuente distante de radio, llamada CTA-102, estaba variando sinusoidalmente, como una onda seno, como un periodo de unos 100 días. ¿Por qué convocaron una rueda de prensa para anunciar que una fuente distante de radio estaba variando? Porque pensaban que era una civilización extraterrestre de inmenso poder. Eso se merece convocar una rueda de prensa. Esto es incluso anterior a la existencia de la palabra cuásar. Hoy sabemos que CTA-102 es un cuásar. No sabemos muy bien lo que es un cuásar y existe más de una explicación para ellos mutuamente exclusiva de la literatura científica. No obstante, pocos consideran seriamente que un cuásar, como CTA-102, sea una civilización galáctica extraterrestre, porque hay un número de explicaciones alternativas de sus propiedades que son más o menos consistentes con las leyes físicas que conocemos sin evocar a la vida alienígena. La hipótesis extraterrestre es una hipótesis de último recurso. Solo si falla todo lo demás se acude a ella. Segundo ejemplo, en 1967, científicos británicos encontraron una fuente de radio cercana que fluctuaba en un periodo de tiempo mucho más corto, con un periodo constante de hasta 10 cifras significativas. ¿Qué era? Su primer pensamiento fue que era algo como un mensaje que nos estaban enviando, o un faro de navegación interestelar para las naves espaciales que volaban entre las estrellas.
Incluso le dieron entre los de la Universidad de Cambridge el pervertido nombre de LGM-1, Little Green Men, o Hombrecillos Verdes. Sin embargo, más listos que los soviéticos, no convocaron una rueda de prensa, y pronto se hizo claro que lo que tenían era lo que ahora se llama un púlsar, el púlsar de la nebulosa Cangrejo. Bueno, ¿qué es un púlsar? Un púlsar es una estrella comprimida hasta el tamaño de una ciudad, soportada como no lo está ninguna otra estrella, no por presión gaseosa, no por exclusión electrónica, sino por las fuerzas nucleares. Es en cierto sentido un núcleo atómico del tamaño de Pasadena. Sostengo que esa es una idea al menos tan rara como la idea del faro de navegación interestelar. La respuesta a lo que es un púlsar tiene que ser algo muy extraño. No es una civilización extraterrestre, es otra cosa, pero otra cosa que abre nuestros ojos y mentes e indica posibilidades en la naturaleza que nunca habríamos adivinado. Luego está la cuestión de los falsos positivos. Frank Drake en su original experimento OSMA, Paul Horowitz en el programa Meta, patrocinado por la Sociedad Planetaria, el grupo de la Universidad de Ohio y muchos otros grupos han recibido señales que han hecho palpitar sus corazones. Piensan por un momento que han captado una señal genuina. En algunos casos no tenemos la menor idea de lo que fue. Las señales no se han repetido. La noche siguiente apuntas el mismo telescopio al mismo punto en el cielo con la misma modulación y la misma frecuencia y el pasabandas y todo de la misma manera y no oyes nada. No publicas esos datos. Puede ser un mal funcionamiento del sistema de detección. Puede ser un avión militar revoloteando y emitiendo canales de frecuencia supuestamente reservados para la radioastronomía. Puede ser un aparato de diatermia en la misma calle. Hay muchas posibilidades. No se declara inmediatamente que has descubierto inteligencia extraterrestre, solo porque has encontrado una señal anómala. ¿Y si se repitiese, lo anunciarías? No, puede ser una broma. Puede ser algo que le pasa a tu sistema y que no eres capaz de descifrar. En cambio, llamarías a los científicos de un montón de radiotelescopios y les dirías que ese punto particular del cielo y esa frecuencia, modulación y banda y todo eso parece captar algo curioso. Por favor, ¿podrían mirar si captan algo parecido? Y si obtienen la misma información varios observadores independientes del mismo punto del cielo, piensas que tienes algo. Aún entonces, sigues sin saber que ese algo es inteligencia extraterrestre, pero al menos has podido determinar que no es algo de la Tierra. Este es el primer plan de acción que se requiere para asegurarse de que realmente tienes una señal de una civilización extraterrestre. Fíjate que hay una cierta disciplina implicada. El escepticismo impone una carga. No puedes salir y gritar «pequeños hombrecillos verdes», porque vas a parecer muy tonto, como les pasó a los soviéticos con el CTA-102, que resultó ser algo muy distinto. Es necesaria una cautela especial cuanto las implicaciones son de tanta importancia como aquí. No estamos obligados a decidirnos por algo en cuanto tenemos unos datos. No pasa nada por no estar seguros. Me suelen preguntar, ¿crees que existe inteligencia extraterrestre? Y yo respondo con los argumentos habituales. Hay un montón de lugares allá afuera, miles de millones. Luego digo que me sorprendería mucho que no existiese inteligencia extraterrestre. Pero, por supuesto, no tenemos pruebas concluyentes de ello. Y luego me preguntan, vale, pero ¿qué es lo que crees realmente? Y yo respondo, ya te he dicho lo que creo. Sí, pero ¿qué te dicen tus entrañas? Pues yo no intento pensar con las entrañas. En serio, es mejor reservarse la opinión hasta que tengas prueba de ello. Después de que se publicase mi artículo El arte de la detección de camelos en Parade, recibió, como puedes imaginar, un montón de cartas. Parade es leído por 65 millones de personas. En el artículo de una larga lista de cosas que eran presuntos o demostraciones de camelos, 30 o 40. Los defensores de todas esas cosas resultaron uniformemente ofendidos, por lo que recibí montones de cartas. También ofrecí un conjunto de instrucciones muy elementales acerca de cómo tratar a los camelos. Mucha gente contestó diciendo, tiene usted toda la razón en generalidades. Desafortunadamente, eso no es aplicable a mi doctrina particular. Por ejemplo, uno de ellos decía que la idea de que existe inteligencia extraterrestre fuera de la Tierra es un ejemplo de excelente camelo. Concluía, estoy tan seguro de esto como de cualquier otra cosa en mi experiencia. No hay vida consciente en otro lugar del universo. El hombre vuelve hacia su legítima posición en el centro del universo. Otro remitente también estaba de acuerdo con todas mis generalidades, pero decía que, como escéptico empedernido, yo había cerrado mi mente a la verdad. Más notablemente, ha ignorado la evidencia de que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. Bueno, no la he ignorado, he considerado la supuesta evidencia y luego la he rechazado. Existe una diferencia, y esta es una diferencia, podríamos decir, entre prejuicio y posjuicio.
Prejuicio es hacer un juicio antes de considerar los hechos. Los posjuicios es hacer un juicio después de considerarlos. El prejuicio es terrible en el sentido de que se cometen injusticias y graves errores. El posjuicio no es terrible, por supuesto, no puede ser perfecto. También puedes cometer errores, pero es permisible hacer un juicio después de haber examinado la evidencia. En algunos círculos incluso se fomenta. Creo que parte de lo que impulsa la ciencia es la sed de maravillarse. Es una emoción muy poderosa. Todos los niños la sienten. En una clase de primaria, todos los niños la sienten. En una clase de bachillerato, casi nadie la siente, o siquiera la reconocen. Algo pasa entre la primaria y el bachillerato y no es solo la pubertad. No solo los colegios y los medios no enseñan mucho escepticismo, tampoco se fomenta mucho este emocionante sentido de lo maravilloso. Ambas ciencias y pseudociencias despiertan ese sentimiento. Una pobre popularización de la ciencia establece un nicho ecológico para la pseudociencia. Si la ciencia se explicase a la gente de a pie de una manera accesible y excitante, no habría sitio para las pseudociencias. Pero existe una especie de ley de Gresham por la que en la cultura popular la mala ciencia expulsa a la buena. Y por esto pienso que tenemos que culpar primero a la comunidad científica por no hacer un mejor trabajo popularizando a la ciencia, y segundo, a los medios, que a este respecto son casi por completo inútiles. Todo periódico americano tiene una columna diaria de astrología. ¿Cuántos tienen siquiera una columna semanal de astronomía? Y también pienso que es culpa del sistema educativo. No enseñamos a pensar. Esto es un error muy serio que podría incluso, en un mundo infestado con 60.000 armas nucleares, comprometer el futuro de la humanidad. Sostengo que hay mucha más maravilla en la ciencia que en la pseudociencia, y además, en la medida que esto tenga algún significado, la ciencia tiene como virtud adicional su veracidad. La carga del escepticismo por Carl Sagan. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones y nuestras redes sociales. También puedes tomar cursos de filosofía con nosotros vía Zoom en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro.